Bienvenidos a la radio, bienvenidos a Jaque Mate. Hoy edición especial con el gran problema social al que se enfrenta este país, el de la vuelta al cole, el que va a poner en práctica la fortaleza o debilidad del sistema educativo. Bueno, hay tres pilares hay en cualquier sociedad que busque progresar o como mínimo mantenerse a flote. El primer pilar ha colapsado, la sanidad, hablamos de la sanidad. Quizá este sea el pilar de pilares, por decirlo así, por un simple motivo, es que la vida, sin salud, pues nada existe, nada tiene sentido. El segundo pilar es el motivo por el que aquí estamos. Su nombre es la educación. Es un pilar que está dañado por el colapso del primer pilar. Sin esa educación, la vida tampoco tendría sentido, la vida no progresaría. Sobre él recae un error convertido en costumbre. Su fuerza no solo reside en los libros de texto, que también reside en la fuerza de sus ideas y en lo rompedor de sus propuestas, en la capacidad de desterrar tópicos y caminar con paso firme hacia el futuro. El tercer pilar está muy relacionado con el segundo. Es otro pilar muy interesante, es la cultura. Otro pilar que está visiblemente dañado. Se ha preferido cerrar museos antes que cerrar playas, lo cual habla de nuestro país. Sin un museo, sin una pintura, sin una canción, sin un libro, no se entiende la vida y mucho menos tampoco la educación. Esta es una sociedad a la que podríamos comparar con una mesa coja. Una de las patas ya está inservible, de momento, y las otras están cojas. Estamos aquí para hablar de una de las patas de la mesa, la que está coja, la educación, y con esa excusa hablaremos de la mesa entera, que no es más que una metáfora de la vida, de nuestra sociedad. Si nos acompaña durante los próximos minutos van a descubrir que vamos a hablar de tu vida, de tu futuro y de tu mes de septiembre, que es el que acaba de empezar. Y si estamos aquí para hablar de educación, tenemos que hablar de lo que está haciendo la educación este mes de septiembre, lo que es la educación de por sí todo el mes de septiembre, la vuelta al cole. Sobre esa vuelta al cole, la clave es la presencialidad, o 100% o semipresencial, pero la idea de la vuelta a las aulas es fija e inamovible. Escuchamos ahora a la ministra de Educación y FP, Isabel Ceret Escolar. Por lo tanto, se está preparando desde mayo. Se ha actualizado con los últimos datos para que sea plenamente eficaz cuando comience el curso. Y se ha coordinado. Y esto sí que me parece que es una tarea conjunta de la que debemos estar satisfechos todos. Aquí no ha habido colores políticos. Se ha coordinado de manera estrecha entre los ministerios de Educación, FP y Sanidad y, desde luego, con las comunidades autónomas que han trabajado alcanzando un acuerdo. Pero, ¿cómo van a ser esos protocolos para la vuelta al cole? Pues, según el plan diseñado por el Ministerio de Educación, que incluye 29 medidas y 5 recomendaciones, se deberá usar la mascarilla todo el tiempo, si el alumno es mayor de 6 años, se deberá mantener la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y lavarse frecuentemente las manos, se recomienda 5 veces. Además, las aulas deberán estar ventiladas entre 10 y 15 minutos antes y después de la clase y durante el descanso. Y se recomienda tener las ventanas abiertas siempre que sea posible. Al inicio del día, antes de entrar en el centro educativo, se va a tomar la temperatura al alumnado y a los trabajadores. Si presenta fiebre, esa persona no va a poder acceder al centro educativo y deberá volver a casa. Si accede y el alumno o trabajador comienza a tener síntomas compatibles con la COVID-19, mientras está en ese centro, va a ocurrir esto. En adición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y control se llevarán a cabo por parte de la Unidad de Salud Pública de la comunidad o ciudad autónoma en base al documento técnico Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos. La preparación del inicio del... Lo que ocurrirá, según ese documento, es que el alumno va a ser trasladado a una sala aislada y ventilada, donde entrará en contacto solo con el coordinador COVID del centro.
que puede ser uno de los profesores de ese centro, el director o la figura que no está en todos los centros sanitarios, en todos los centros educativos, perdón, del enfermero sanitario. Allí se va a proceder a llamar a sus padres para que sea trasladado a casa. Esto hablamos si es un colegio. Otra de las dudas es si esos centros van a llegar a abrir. Esos son protocolos para si los centros abren. Y si una vez abiertos se van a tener que cerrar. Sobre este punto la ministra Celaá parece ser tajante. Bajo ninguna situación se plantea un cierre masivo de centros educativos como ya ocurrió en marzo. Se afirma que el riesgo es bajo y que ese cierre masivo de centros no ayudaría a nada en caso de rebrote. Asegura también que ese cierre se produjo en marzo al no tener tanta información como se tiene ahora sobre la pandemia. Sobre estas declaraciones de la ministra Celaá hemos preguntado en nuestra cuenta de Instagram, que recordamos es @Radio Jaque Mate. Allí hemos preguntado en esa cuenta de Instagram si usted cree que los centros educativos se van a mantener abiertos durante todo el curso, que es lo que viene planteando la ministra Celaá y lo viene insistiendo repetidamente, al igual que las comunidades autónomas están insistiendo lo mismo. Los resultados han sido claros. La respuesta ganadora ha sido el no, una aplastante victoria, ¿eh? La mayoría de votos, hablamos de un 85%, han respondido frente a un 15% que creen que sí se van a poder mantener abiertos los centros educativos. Es la pregunta que vamos a trasladar ahora a Ángela León y Antonio de la Lama. Hola, Ángela. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Crees que se van a poder mantener abiertos los centros educativos durante todo el curso? A ver, la expectativa de todo este tipo de medidas que acabas de comentar es esa, ¿no? Proporcionar cierta seguridad y obtener ese mayor grado de presencialidad posible. Yo supongo, y así lo he hecho saber cuando he comentado este tema en anteriores ocasiones, que las medidas sobre el papel están muy bien y siempre las intenciones son siempre positivas, ¿no? Pero hay que ver cómo evoluciona el virus y cómo se van dando ese tipo de brotes, esa transmisión. En fin, hay que ponerlo un poco en práctica, arriesgarse un poco, si cabe, y probar un poco suerte con todo este planteamiento. Antonio. Bueno, la idea es que se permanezcan, aunque sea todos los grupos, probablemente haya clases que haya que cerrarlas, que haya que confinarlas, habrá grupos que no podrán dar el curso completo, pero yo creo que en general los colegios van a permanecer abiertos, al menos en principio, salvo que haya una debacle a nivel de contagios. ¿Y vosotros creéis que ese miedo que tienen muchas personas, muchos padres a llevar a su hijo al colegio va a acabar provocando un cierre de colegio? No. No creo. No creo que sea tan magnánimo el efecto dominó entre los padres de ese miedo tan general. Yo creo que hay que un poco apostar por esa educación, ese derecho, en cualquier caso, que tienen los niños y niñas de nuestro país, todos los estudiantes en general. Y bueno, atreverse un poco, aunque evidentemente no estamos hablando de cualquier problema, ni de una circunstancia normal, pero creo que eso sería un fracaso para el país y a nivel individual para el estudiante. Y yo tampoco creo, más que nada también porque no tienen tampoco mucha capacidad los padres de presionar con eso, porque como sabemos no es una decisión que puedan tomar tan a la ligera de llevarnos a los niños al colegio, con lo cual no pueden presionar en ese sentido mucho. Otra de las expectativas que tiene el ministro de Educación es que efectivamente haya rebrote en los centros educativos y que eso sí pueda provocar hipotéticamente el cierre de algún colegio, pero casos, repetimos, particulares y muy aislados. Y hemos preguntado también en Instagram en qué punto de rebrote o en qué punto de contagio en un colegio llegarías a cerrarlo. Hemos dado 4 opciones. En ningún caso en la primera, la segunda si hay un positivo en un aula, la tercera si hay varios positivos en un aula y la cuarta si hay varios positivos en varias aulas, es decir, hay una transmisión más descontrolada. La opción ganadora es quizás la que sea un poco más radical. Si hay un positivo en un aula, es la opción que prefieren, luego seguida de si hay varios positivos en varias aulas con 7 votos. Si hay varios positivos en un aula, es la tercera con 5 votos. Y en ningún caso, es decir, no cerrar ningún colegio en ningún caso, no tiene de momento ningún voto. ¿En qué punto se deberían cerrar los centros educativos si hay contagios por coronavirus? Pues hombre, obviamente
en la cuarta posición, o sea, que es lo que está previsto, si hay varios contagios en varias clases, en varias aulas, porque obviamente casos va a haber, hay que asumirlo, va a haber algún positivo, va a haber incluso un par de ellos en un mismo aula, pero mientras eso se mantenga contenido dentro de un mismo grupo, mientras se pueda aislar a esas personas sin que eso se extienda por el colegio, no es un peligro real. Entonces, si el pensamiento es al mínimo positivo, cerrarlo todo, entonces es imposible tener un curso en ningún sitio, porque va a ser inevitable tener algún contagio suelto. Efectivamente, aparte que el hecho de tomar esa decisión desde mi punto de vista tan drástica, mm, pondría en tela de juicio la capacidad de nuestros medios y de controlar, digamos, algo que no nos viene ya nuevo. Ya tenemos que tener en cuenta eso que está diciendo Antonio, se van a suceder brotes. La cuestión es tener capacidad de medios para intentar contener, aislar y moderar la transmisión. Que yo creo que también con el tema de la transmisión del virus, en el tema con respecto a los niños, hay varias dudas ahí que no se sabe muy bien cómo explicar el hecho de que el contagio entre los niños del virus o que no sean tan transmisores como pueden ser los adultos, que normalmente el caso es a la inversa, es el adulto el que le contagia al niño. O sea que, no sé, es una cuestión un poco difusa que hay ahí, pero que en cualquier caso no puede cerrar los institutos, los colegios y demás porque hay un caso, eso es ridículo. Claro, además, si se cerrara un colegio con un solo positivo, se provocaría un poco un curso lleno de incertidumbres porque ahora se cierra, en 15 días lo volvemos a abrir, en 15 días si vuelve a haber un positivo lo volvemos a cerrar. Sería un curso muy inestable que acabaría afectando al estudiante. Es que yo creo que directamente no habría curso porque siempre, yo creo que casi siempre habría algún alumno con mínimo la posibilidad de tenerlo. O sea, yo creo que en ese sentido es completamente inviable ser capaz de manejar un curso sin que haya ningún solo caso de coronavirus en todo un colegio. Al contrario, yo creo que es positivo en la medida en que llevamos escuchando el tema de convivir con el virus, ¿vale? Pues ahora ha llegado la hora, desde mi punto de vista, de llegar a esa nueva normalidad y de enfrentarlo de manera frontal. O sea que yo creo que tomando mm, cada uno la responsabilidad individual y las ya quemadas precauciones que hay que tomar con respecto a la mascarilla y demás, creo que el riesgo está ahí, pero habrá en algún momento que moderarlo y enfrentarse a él. Un tema interesante yo creo que tiene que ver aquí con el miedo. Y del miedo vamos a hablar hoy mucho en el programa. Un poco, si hay un positivo en un colegio, el miedo de los padres va a ser aún mayor del que ya es. Es decir, aunque no se cierre el colegio educativo, yo creo que se va a asistir a unos días en los cuales el colegio va a ser un centro fantasma, porque va a haber muchos padres que siempre que no superen que no superen el máximo de días permitidos para que no se aplique el protocolo antiasentismo, van a decidir no llevar a su hijo al colegio, siempre que puedan, cuando vean que hay un positivo. Claro, y además es un miedo hasta cierto punto lógico. Obviamente, por el momento que haya positivos en el colegio, el primer instinto va a ser salir de allí y sacar allí a los hijos, etcétera. Aún así, hay que entender también que positivo va a haber no solamente en los colegios, sino en todos los ámbitos de la vida. O sea, si sacas a los niños del colegio, también vas a tener que dejar de ir al trabajo a lo mejor, vas a tener que no ir al supermercado porque hace poco es probable que pasara una persona con síntomas, etcétera, etcétera. No es una solución viable y yo creo que en el fondo hay que hacer una cierta pedagogía de intentar, digamos, sin quitarle lo que es el virus y los problemas que genera, pero quitarle un poco de hierro al asunto, de que la gente comprenda de que es una cosa de que supuestamente somos capaces de controlarlo si hacemos las cosas bien, que no hace falta entrar en pánico de repente. Sí, y además hay una cuestión bastante implícita que dificulta un poco el hecho de no llevar al niño al colegio, porque hay el plan este de me cuida con respecto a la baja laboral si los padres tienen un niño que tenga un positivo, tenga síntomas o cuestiones así, yo creo que eso no es tan sencillo, porque eh, hay una cuestión ahí bastante compleja. Si yo, por ejemplo, mi hijo tiene síntomas
eso no es una condición para que yo solicite la baja laboral. La baja laboral la puedo solicitar en el caso de que yo le haga la prueba a mi hijo y dé negativo, o sea, y dé positivo. O sea, que esto no es tan fácil como decido que sí o decido que no, que eso tiene también unas consecuencias a nivel económico. Por ejemplo, en países como Inglaterra, penalizan el hecho de no llevar al niño al colegio. Entonces, yo creo que no es tanto pánico, sino es el pánico legislativamente organizado, que eso no es cuestión de decisión individual, quiero decir. ¿Hasta qué punto creéis que se van a cerrar los colegios? O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar en el cual se van a llegar a cerrar por comunidad autónoma? Es decir, va a haber alguna comunidad autónoma que se diga aquí cerramos los colegios 15 días, va a ser en el ámbito de la provincia. ¿Realmente se va a llegar a ese extremo? ¿Qué es lo que nos promete el gobierno? Pues la verdad es que parece bastante posible que sí, que o sea provincia o sea por comunidades, que en muchos casos es lo mismo. Yo creo que sí es posible que se dé algún caso, como estamos viendo que está muy localizado en ciertas comunidades, por ejemplo, ahora mismo pues la Comunidad de Madrid es la que tiene peores datos, hace unas semanas estaba el foco en Aragón, probablemente estos focos se irán moviendo y en algún momento alguna comunidad puede decidir cerrar los colegios 15 días, un mes como manera preventiva si está pasando por este momento de máxima intensidad del virus. Entonces, claro, en ese sentido, el sistema de educación no se va a parar en general, pero determinados colegios, determinadas ciudades o provincias, sí, yo creo que sí es bastante probable que haya algún tipo de restricción de esos 15 días, un mes. Yo creo que sí, que esto volvemos al mismo un poco, ¿no? Depende de cómo se vaya desarrollando y de la responsabilidad que entienda que tiene cada comunidad autónoma con respecto a la situación particular que se esté dando. Eso es una cuestión bastante relativa, porque la responsabilidad está ahí de manera focalizada y localizada, no es algo así estándar, no hay unos patrones estándar. Bueno, para que se cierren esos colegios, los centros educativos primero tienen que abrir. Para que se cierren o para que se abran, primero hay que abrirlos. Hemos preguntado también en Instagram si se cree que hay que abrir esos centros educativos ya en este mes de septiembre, que es cuando correspondería, o en octubre, como algunas universidades tienen previsto empezar en octubre. De momento, la encuesta de Jaque Mate en Instagram, @Radio Jaque Mate, va ganando el sí, además muy ampliamente, estamos hablando de un 78% de apoyo para el sí y un 22% del no. ¿Se deben abrir los colegios? Pues hombre, se deben abrir, por supuesto que sí, porque no es una cuestión de... Es que no sé, no es como no es como el ocio, a lo mejor que es una cosa más relativa, pero es que la educación es un área completamente fundamental y es que ya desde un punto ya cognitivo de lo que es el desarrollo intelectual, el desarrollo de la formación de los niños, el perder un curso es algo completamente terrible para su desarrollo personal, con lo cual ya si lo que ha sido el curso este online ha sido bastante complicado en muchos casos, volver otra vez a perder un curso completo sería desastroso. Yo creo que un país, o sea, en este caso el nuestro, no se puede permitir el lujo de no ser capaz de gestionar la pandemia con respecto a la educación y la educación con respecto a la pandemia. Eso sería ya probablemente el crepúsculo de los ídolos. Sería ya la consumación de varios elementos estructurales del país que no funcionan. Y sería, digamos, el paso previo a replantearse un punto tan importante como es la educación, porque como dice Antonio, es algo fundamental, no es algo tan anecdótico como un bar, una discoteca o, yo qué sé, una cafetería. No, esto tiene mucho más importancia y al ser una cuestión de mayor relevancia, necesita contar con todos los medios habidos y por haber. O sea que va a ser un punto, una puesta a prueba a nivel estatal, bastante contundente. Es cierto que la capacidad del sistema educativo, digamos, que ahora se pone a prueba en este mes de septiembre, porque la vuelta al cole siempre es complicada, siempre viene llena de polémicas, muchos años viene también con huelgas, como puede pasar este año, como parece que va a pasar este año,
pero lo cierto es que este año más que nunca se está poniendo a prueba la capacidad del sistema educativo, como también se está poniendo a prueba desde el mes de marzo. Efectivamente, y además también hasta cierto punto las competencias de cada administración, de lo que son los colegios en sí. Por ejemplo, pues recientemente había enfrentamiento, en Andalucía había enfrentamiento entre la Junta y los ayuntamientos de varios municipios sobre quién debía desinfectar estos colegios, si los mismos colegios o es la Junta, etcétera. En este sentido también ha habido un cierto descontrol a la hora de decir quién tenía que hacer qué cosas, y desde luego esto va a ser una prueba de tensión completa al sistema educativo, que ya realmente está bastante perjudicado y que desde hace ya muchos años se van quejando los mismos docentes de lo debilitado que está. O sea, que puede ser una olla de presión de todas. Hombre, la verdad es que los requisitos para mantener o ofrecer la seguridad al alumnado, que consisten en la ventilación, que se están proponiendo también que se utilicen los filtros HEPA, que por lo visto tienen una eficacia superior a la hora de filtrar el aire de distintos contaminantes, tanto de grandes dimensiones, si se puede decir así, y de pequeñas. Yo creo que son condiciones que se pueden cumplir, pero está ahí otra vez el tema de la responsabilidad, de quién aplica y quién lleva a cabo esa función. Y como está diciendo Antonio, es una cuestión, yo creo que en muchas ocasiones, o al menos así lo interpreto yo, es una cuestión de ego, de el quién. ¿Quién se come, digamos, el marrón de desinfectar, de proteger a los niños en general, de que tengan la mascarilla, de la higiene? Es que es una cuestión bastante contundente, es que no es algo que consista en arreglar una puerta, no, es que tiene que tener una responsabilidad constante, unos medios renovándose constantemente y un trabajo insistente. O sea que creo que ahí se va a poner un poco también en tela de juicio la idiosincrasia del propio trabajador que está frente al alumnado y el profesorado, por supuesto, que para mí está un paso por encima durante toda la pandemia, la verdad. Claro, es que tú hablas un poco de la responsabilidad. Vamos a hablar ahora un poco de los estudiantes universitarios, que muchos van a estar escuchando este programa en este momento, al igual que muchos padres de niños que tienen que ir al colegio. Hay que ser conscientes de lo que ha sido este verano en este país, el cual ha sido un verano descontrolado en muchos puntos. Vamos a ver, estudiantes universitarios que han estado en la playa con amigos, sin mascarilla, sin distancia de seguridad. Recuerdo que hay que estar con distancia de seguridad y con mascarilla si estás andando por la playa. Si estás en tu tumbona no tienes por qué estar con mascarilla, pero hay que estar con distancia de seguridad si no convives con la persona regularmente. Si no es, por ejemplo, miembro de tu familia con el que convives regularmente. Han estado en discotecas, muchos de ellos, donde la discoteca es la antítesis de la distancia de seguridad y de las medidas de higiene sanitaria que esta pandemia está reclamando, hasta que se ha tenido que cerrar el ocio nocturno porque esto ya era insostenible. Han estado en bares con la misma situación que comentábamos antes, con algo más de distancia y con algo más de prudencia, pero en muchos casos con también medidas que no eran las adecuadas. Han estado en parques, han estado en muchos sitios y sin distancia de seguridad. Yo que tengo Instagram y que veo muchas cosas en Instagram, a mí este año en Instagram me ha costado ver a jóvenes con mascarilla y jóvenes con distancia de seguridad. Entonces, ¿hasta qué punto ahora es legítimo quejarse cuando todo este verano ha estado incumpliendo lo que ahora reclama? Bueno, yo más que, digamos, ese discurso catastrófico, ha habido realmente un gran aumento de la responsabilidad, pero obviamente los números son los que son y el verano, por suerte, tampoco ha sido muy desastroso en cuanto al número de hospitalizados, al número de personas afectadas. Obviamente, claro, se crea ese discurso de cómo te vas a quejar después del verano que te has pegado. También es cierto que desde los mismos gobiernos, de las mismas administraciones, a todos los niveles, se ha instado a la gente a intentar disfrutar del verano, intentar con esa seguridad, pero seguir consumiendo, seguir viajando, incluso con este famoso turismo interior que se ha promovido, etcétera, etcétera. En cierta manera se nos ha abierto la mano para que nos fuéramos de fiesta y hiciéramos todo, porque si no, no se hubieran abierto en ningún momento las discotecas y los bares de copas. ¿Por qué se han abierto? Pues obviamente porque desde hacía falta por el tema de la economía, supuestamente, no, necesitaban ese apoyo para intentar salvar el verano.
Entonces, en parte la gente ha sido irresponsable, pero también es que se la ha empujado hacia esa irresponsabilidad. Claro, pero los jóvenes tienen que entender algo, como tenemos que entender todo, que es que al gobierno hay que creérselo hasta cierto punto, porque es verdad que el gobierno ha incitado a los jóvenes, ha abierto, por ejemplo, el ocio nocturno, pero porque necesitaba reactivar la economía, no por cuestiones de sanidad. Si aquí hubiera mandado la sanidad, el Claro, ocio nocturno no se hubiera abierto en ningún momento. Porque el ocio nocturno, y lo repito, las discotecas son la antítesis de la distancia de seguridad y de las medidas sanitarias que esta situación reclama. Y sí, es un discurso catastrofista, no en el sentido de los hospitalizados. Está habiendo muchos menos hospitalizados con datos de contagiados que tenemos que se están acercando al pico de la pandemia, en su momento al pico de la primera ola. Está habiendo muchos menos hospitalizados y está habiendo mucho menos fallecidos, está habiendo más asintomáticos. Pero lo cierto es que ha sido una irresponsabilidad constante por parte de muchos jóvenes, ni siquiera todos, pero sí muchos que pueden llegar a provocar un daño muy grande. yo ampliaría más que decir jóvenes, diría población en general. Sí, no, Porque sí, basta, pero no quiero decir, es que es un discurso también que se ha promovido mucho, la respuesta fácil es enseñar a la gente joven de botellón. Pero también Exacto. tú te vas a cualquier bar y la media de edad de gente que puedes ver pues, fumando en la calle antes cuando se podía para no llevar mascarillas, o gente que estaba saliendo un día sí, un día también en el bar todos los días, no era tampoco gente joven, sino que la responsabilidad en ese sentido ha sido de todos los grupos de edad, de todos los sitios, no ha sido únicamente centralizado, como a veces se quiere hacer poner en los medios de comunicación de estos jóvenes que son unos descuidados y que quieren matar a sus abuelos, sí, pero prácticamente. es que aquí estamos hablando de estudiantes universitarios y debemos, además, hablar de estudiantes universitarios porque a un niño de 5 años no le puedes pedir Sí, sí, que cumpla las medidas cuando el padre ni siquiera las cumple. Pero claro, estamos hablando de exactamente. estudiantes universitarios que supone que ya son personas con una cierta madurez. Pero si nadie las, o sea, porque sí, si en general la población relaja mucho el cumplimiento de esas normas, pues igual que todo el resto de grupos también dejan de cumplirlas. Y obviamente, pues son en muchos casos más visibles, pues esas imágenes que se han visto de gente haciendo botellón o de fiestas o de etcétera, etcétera. Que obviamente es una responsabilidad brutal, pero es una cosa que ha ocurrido en todos los ámbitos y en todos los grupos sociales. Ángela. Yo entiendo también que ha habido una inquina contra la juventud que efectivamente se ha comportado, como estáis diciendo, de una manera totalmente irresponsable, pero que, como dice Antonio, a nivel individual y a una edad más madura, muy entre comillas, también se han manifestado conductas. Vamos, yo he convivido con ella en la hostelería todo este tiempo desde que empecé a trabajar y es algo que no es algo específico de X colectivo. Yo, por supuesto, estaba segura que en el momento en el que abrían la veda con respecto al ocio, ya la población en general iba a perderle un poco el respeto a lo que es el problema. No estoy hablando en general, pero la sensación no era como en el confinamiento de algo bastante peligroso y algo monumental, por así decirlo, un gran problema. En el momento que tú abrieras la veda, ya obviamente se iban a suceder este tipo de comportamientos. Ahora, tampoco podemos estar perpetuamente en confinamiento. La economía se tiene que activar, la educación se tiene que activar y la vida tiene que volver a ser no la que era, pero sí por lo menos tener capacidad para no estar arrumbados en hace 6 meses, en el 13 14 de marzo. Eso es lo que no podemos hacer y es algo que nos tiene que quedar bastante claro. Claro, y cuando decimos que la vida se tiene que reactivar y que hay que intentar reactivar la economía, también hablamos de la educación, porque al fin y al cabo la educación, como todo en la vida, porque en una sociedad capitalista como la que vimos, todo es negocio, las universidades son negocio por sus precios, la economía también se tiene que reactivar en cuanto a educación, porque de la vuelta o no al aula depende, primero, de universidades que deben subir o bajar el precio si no hay clases, depende en pisos de estudiantes, hay mucha gente que vive de alquilar pisos para estudiantes, residencia universitaria, 3/4 partes de lo mismo, tiendas de material escolar y similares. O sea, también hay que reactivar la economía en cuanto a la educación, no solo en cuanto al ocio. Correcto. Sí, Hay pero una palabra que... sí, sí, Dale, Antonio. no voy a decir que en el fondo sigue siendo una cosa secundaria,
porque de todos modos la educación lo importante es eso, es, digamos, mantener una cierta normalidad en lo que es la formación desde infantil hasta universitario, manteniendo, mientras que la economía es algo que, digamos, no deja de ser un concepto abstracto, no, no depende directamente y siempre supuestamente el Estado para lo que existe es para evitar catástrofes de este tipo. Entonces, en ese sentido, la sanidad o la seguridad de las personas y su formación es más importante que la economía. Claro, claro. Yo eso lo entiendo, evidentemente, por supuesto que la educación es más importante que la economía, aunque la economía sea al fin y al cabo la que mueva, Sí. sea el motor del país, como en un país capitalista como es este y como es Europa en su gran medida. Pero lo cierto es que, hablando de educación, y si hay que reactivar la economía, también hay mucha gente que vive de la educación y que puede ver cómo se va a disminuir su sueldo o va a desaparecer su sueldo porque no se vuelve al aula. Es decir, que cuando hay gente que dice preferimos reactivar la economía antes que reactivar la educación, tienen que entender que la educación también tiene su componente económico como lo tiene. Que puede ser menor, evidentemente es menor, pero también lo tiene. Claro, claro. Y ante esta situación que tenemos, con el paro que vuelve a ser tan alto, no habría mejor alivio que contratar profesores, como se ha dicho muchas veces, o como sería reforzar en todos los niveles el personal docente y educativo. Exacto, supuestamente la educación aquí, la Junta de Andalucía anunció en su momento que iban a contratar 8.000 profesores para la 6.000 y República, algo. 6.000 y algo, con 4.000 nuevos docentes, equipos COVID para limpieza, tal y cual. Yo creo que hay una palabra que da mucho pánico, pero sin embargo se aplican a otras cuestiones que no tienen que ver con la educación, que es el tema de la inversión. La educación tiene que contar con medios y medios eficaces, tiene que contar con personal, tiene que contar con los coordinadores estos COVID, hay que invertir en ella. Si no inviertes en ella, está muerta, que es lo que pasa con el debate este ya clásico, ¿no?, entre pública, concertada, privada, que tocaremos creo dentro de unos instantes. Hay que invertir y hay que reforzar los elementos que hacen posible dicha educación, porque la formación es algo integral, es algo que no acaba con un libro de texto, no, es algo que acaba, bueno, que se desarrolla en un aula con el resto de tus compañeros, con la relación con los profesores, es más un clima que algo puramente objetivo de contenido. Y ahí está la complejidad de definir, digamos, esos elementos en condiciones. Sobre lo que comentabas de la contratación de docente en Andalucía, recuerdo perfectamente un artículo de, creo que era el diario.es, en el cual se detallaba que Andalucía había decidido contratar efectivamente más de 6.000 docentes, lo cual es una buena noticia porque al fin y al cabo se está aumentando el número de docentes en la aula, lo cual parece una muy buena noticia, lo cual parece de mucho aplauso, pero que tiene una segunda variable y es la que no toca a docente por centro educativo, es decir, no toca a un docente por un solo centro educativo, lo cual parece insuficiente. Claro, porque además hay que tener una cosa, obviamente estamos todos de acuerdo de que ante esta situación lo lógico es reforzar el personal para intentar pues bajar la ratio, para intentar hacer algún positivo que no se quede en un puesto cojo, etcétera, etcétera. El problema es que venimos de una situación en la que en los últimos años se ha ido recortando más y más en educación, en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, aunque se haya reforzado un poco, y ese refuerzo, como decía, es insuficiente porque apenas toca uno por colegio, sigue estando por debajo de lo que debería ser la situación normal y muy por debajo de lo que debería ser la situación reforzada que haría falta en este momento, con lo cual sigue siendo tomar medidas que a lo mejor de cara a un titular puedan quedar bien, como hemos contratado más profesores, pero sigue siendo algo completamente insuficiente a todos los niveles. Lo cierto es que esa aula, muchos expertos, casi todos los expertos, apuntan a que la presencialidad es la clave, la presencialidad es muy importante en esa aula. Lo cierto es que las aulas se tienen que abrir por un simple motivo. Y si volvemos a la economía, eso también puede ser un motivo. Hay que seguir formando a gente que al fin y al cabo va a ser los que aporten riqueza dentro de unos años. Es decir, no podemos parar a una generación en cuanto a su formación. Sí, claro, además, Hay una, sobre todo por lo que puede incidir sobre ellos como personas. Hay unas palabras de Fernando Simón que son maravillosas y hace
precisamente hincapié a esto que estamos hablando, en la que recuerda que la educación es algo integral y algo imprescindible y que en términos generales, si no somos capaces de garantizarla, realmente no somos capaces de hacer nada, porque de eso, como tú has dicho, Carlos, va a depender el sistema productivo del país, en todos los términos habidos y por haber, en cultura, en política, en sociedad, en economía, en todo. Entonces, yo creo que ese es el pilar fundamental o que debe de ser, por lo menos, de nuestro Consejo de Ministros, que ahora están ahí debatiéndose entre la vida y la muerte por unos presupuestos que también condicionan esto que estamos hablando. Efectivamente. Y la verdad es que la educación integral a la que tú apuntas, hay que aclarar, porque yo creo que siempre ha habido un viejo tópico sobre la educación, un viejo error sobre la educación, que es que la educación se limita solo y exclusivamente a los libros de texto. Y no es así, es decir, que los libros de texto son una parte importante, pero hay más. Y muchas veces la clave de la educación también es la socialización, aprender a trabajar en equipo, también son clave. Y eso no se puede conseguir o no se puede conseguir de la misma manera con una formación enteramente online. O si se hace, por lo menos hacerlo bien, porque como aquí ya podemos volver a uno de nuestros primeros programas cuando hablábamos sobre el Plan Bolonia, supuestamente este tipo de situaciones deberían estar más o menos bien previstas porque supuestamente debe haber una capacidad de llevar las clases a sistemas online, de hacer asignaturas pues continuas sin tener que recurrir a exámenes o a educación clásica, y en cambio eso ha sido un desastre en ese sentido porque no estaba bien implementado y porque lo que había implementado era un desastre. Entonces, claro, las cosas no se han hecho bien y encima ya es una situación en la que es más complicada hacer las cosas bien, como decías, de que no se puede realizar todas las competencias necesarias. Ángela. Yo creo que una reordenación obligatoria de todo esto que estamos hablando es necesaria y ya un verdadero desarrollo, porque si quieres fomentar este tipo de educación más digitalizada, tienes que ponerla en práctica de una manera normal, no que llegue una pandemia y rápidamente tengas que readaptarlo todo con la enorme brecha digital que hay en nuestro país, comprometer a esa familia y a esos alumnos a estar en una situación, no sé cómo definirla, no sé si es de asentismo, de rechazo o de discriminación, porque Exactamente. estás imponiendo una situación que realmente no es posible para parte de la población. Entonces, ¿qué vas a intentar? ¿Subsanar ese error a posteriori? No, tendrás que hacerlo a priori, cuando realmente es un proyecto tan necesario y tan monumental y que va a proporcionar un desarrollo para el país tremendo. No lo puedes comprobar en un momento de crisis, en pleno estallido. Tendrás que prepararlo y comprobar que es así y que puede ser posible a priori. Lo cierto es que la reformulación necesaria del sistema educativo, porque el sistema educativo siempre es el que entra en los planes del gobierno cuando entra, deshacer todo lo que se ha hecho con el gobierno anterior, es decir, es siempre un elemento de la guerra partidista la aprobación de sucesivas leyes educativas. Lo cierto es que aquí es necesario una gran reformulación del sistema educativo en este país, que no sea solo una idea de un partido político que gobierna 4 años y se va, o gobierna menos de 4 años y se va, sino que perdure para muchos años con las modificaciones que sean necesarias en el futuro. Y el problema es en qué consiste esas reformas, porque realmente en términos generales suele ser uno mete más religión, otro mete más ciudadanía o filosofía o ética, como lo quieras llamar, y al final es pequeños detalles de este tipo o la financiación de los públicos frente a los concertados, etcétera. Pero realmente, como estamos hablando, todo esto, la transformación digital, digamos, para ser capaces de funcionar de manera telemática o de manera, digamos, digital con más aparatos, etcétera, no se ha implementado prácticamente y es un desastre en todos los sentidos. Me estaba acordando ahora de que hace unos días leí un artículo, una noticia de la SER sobre el supuesto Erasmus telemático que se van a hacer algunos casos de básicamente estar en tu casa pero estudiar en una universidad de otro país por internet, y en muchos casos, la verdad es que yo por lo que he conocido y por lo que he hablado puede ser verdad, en muchos casos sale hasta rentable porque cualquier país tiene casi que mejor sistema para dar clases online en nivel universitario respecto a cualquier universidad española. Porque en España no se ha implementado en ningún momento ese tipo de medidas ni de cosas. Claro, pero yo creo que un poco siempre el sistema educativo
cuando se ha planteado una reforma de la ley educativa, se ha quedado mucho en la superficie, que es, como tú comentas, lo que le interesa a los políticos para hacer campaña, que es ponemos más religión o quitamos religión, la ponemos que cuente para nota o no cuente para nota, más horas de filosofía o menos horas de filosofía, pero yo creo que nunca se ha llegado al fondo de la cuestión, que es cómo queremos impartir esas asignaturas, cómo queremos enseñar asignaturas de gran calado, como pueden ser la matemática, la historia, la lengua. Nunca se ha tocado ese punto. ¿Cómo queremos enseñar y qué queremos enseñar? Exactamente. Ángela. Yo creo que hay una cuestión muy importante, y es que tenemos que, primero que dar, el primer paso tiene que ser darnos cuenta que estamos más atrasados que un cangrejo, por lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Es que la evidencia está clara y distinta. El retoque en educación, que es en la materia, que la materia es importante, que hasta ahí estamos de acuerdo, pero es importante en la medida, tanto en el propio contenido de la propia materia como en la difusión de la misma. Me parece bastante fuerte lo que acaba de comentar Antonio de esa noticia, de ese artículo de opinión. Me parece, vamos, catastrófico. Por una parte está bien, porque está bien que se fomente esa nueva educación online, si es que existen otras universidades del resto de Europa que verdaderamente están preparadas, pero que nosotros no seamos capaces de ofrecer ese tipo de servicio cuando supuestamente pertenecemos a un grupo que tiene o debe de tener mismas, digamos, algunos patrones o compartir algunas posibilidades dentro de la Unión Europea. Hombre, yo creo que es para hacérselo mirar, pero bastante. Vamos un poco a reconducir el hilo del programa. Vamos a hablar mucho del futuro del sistema educativo, es un tema muy interesante para un programa completo. Hablar sobre esa reformulación que es necesaria del sistema educativo, pero vamos a hablar ahora un poco de lo urgente, que vuelve a hacer la vuelta a clase. La vuelta a clase se está haciendo una queja vehemente por parte de asociaciones de estudiantes, asociaciones de profesores, AMPAs, con una mira, el elevado riesgo de la vuelta a las aulas. Incluso algunos han convocado huelgas como los estudiantes. Volviendo un poco a reconducir el programa, ¿es seguro abrir las aulas ahora en septiembre con esos protocolos que han dado a conocer el Ministerio, las comunidades y demás? Pues hombre, parece complicado decirlo así muy a las claras. Debería ser que sí. El problema es que, claro, aún realmente tampoco sabemos el 100% de todo, porque todo ha sido tan aparentemente sobre la marcha en el último momento, intentar decidir cosas, que parece complicado realmente saber. Además, también dependería de qué comunidad estamos hablando, porque cada uno tiene su protocolo y sus propias condiciones. En algunos sitios parece que en principio sí, quizá en comunidades más afectadas, como vuelvo a repetir ahora mismo, puede ser Madrid o puede ser Murcia, parece más peligroso. Pero yo entiendo que sí, que en toda instancia debería ser por lo menos, o yo creo que es seguro. Ángela. Yo creo que con moderación, control y siguiendo unos patrones, yo creo que debe de ser así. Ahora, como he dicho al principio, hay que ver cómo se van sucediendo y cuál es el nivel de cuidado que se tiene con los estudiantes, y cuál es la disposición realmente, o sea, la disposición real que se tiene frente a la pandemia. Es una puesta a prueba de nosotros mismos a todos los niveles, no es algo que venga una solución extraordinaria. Vamos a ponernos a prueba realmente. Es muy interesante esto. La idea que plantea Ángela de hay que cumplir los protocolos a rajatabla, eso es evidente. Pero lo cierto es que el primer día, efectivamente, los protocolos se van a cumplir a rajatabla, pero como todo en la vida y como todo en esta pandemia, cuando pasen los días, cuando pasen especialmente las semanas, cuando nos hayamos adentrado ya en el curso escolar, los protocolos se van a relajar, y eso hay que asumirlo, porque la gente se va a relajar, igual que pasó cuando se abrió por primera vez la calle a las personas para pasear, cuando se abrieron los bares, cuando se ha abierto todo. Es cierto que al principio se ha seguido un protocolo más estricto que luego, porque luego nos hemos relajado todos. Claro, pues entonces ahí está el problema. O sea, da igual lo muy estricto que pongan los protocolos, si al final no se cumplen, te da igual lo que hayas dejado de protocolo. O sea, obviamente las cosas que se han escrito, si se siguen, posiblemente la situación se pueda controlar. Si cada uno hace lo que quiere,
pues entonces obviamente da igual lo que esté previsto, va a explotar por algún sitio. Exacto, y ahí el único responsable será, en este caso, cada comunidad autónoma y cada empleado a nivel individual que no cometa con su cometido, o sea, que no realice su trabajo como en teoría tendría que hacerlo. Ahí ya no hay ni trampa ni cartón. Cada uno somos ya conscientes, ya llevamos mucho tiempo con esto, viendo su evolución, el gobierno hablando, la población hablando entre sí, muchos comunicados, el BOJA, el BOE, ya estamos más que informados, ya no podemos exigir culpas a nadie ni nada. Seguir las recomendaciones y ver cómo funciona esto y ya está, no hay otro remedio ya. Al principio sí, ya no. Otra pregunta interesante, ¿se deben abrir los centros solo en las comunidades o provincias que estén mejor en cuanto a coronavirus actualmente? Hombre, es que eso ya, claro, en principio sí, las que están más o menos relajadas, perfectamente sin problemas. En las que está la situación más complicada, pues, hombre, eso entiendo que tendrá que ser un análisis de riesgo por parte de las consejerías de sanidad de cada comunidad y parece complicado. Hombre, yo entiendo, quiero pensar que en todo caso siempre hay maneras de hacerlo más o menos y poder abrir cursos. O sea, entiendo que por muy mal que estén quizás quitando algunas zonas muy concretas, creo que se debería poder, aunque claro, depende pues, de muchos factores y de cosas que realmente no conocemos nosotros ni ningún ciudadano cualquiera, más allá de los expertos y de las consejerías de cada comunidad. Yo creo que en este sentido también hay que tener, al igual que hay que cubrir o saber asumir una cierta partida de riesgos, tampoco te puedes lanzar a la piscina. Quiero decir que, como dice Antonio, hay que tener en cuenta la opinión de los expertos, la progresión del virus en cada comunidad, en fin, que hay que tomar ciertas precauciones, pero no cerrarse o secarse en el no, porque el no ya no es posible, no podemos estar más tiempo estancados en ningún sentido. Lo cierto es que hablábamos antes del miedo. El miedo va a provocar que muchos padres, a priori, decidan no llevar a su hijo a los centros educativos, al colegio. A priori decimos porque el día de la verdad veremos si eso se cumple de verdad con el riesgo a sanciones. Los gobiernos ya han anunciado que van a aplicar los protocolos contra el absentismo que ya estaban en años anteriores cuando las familias decidían no llevar a su hijo al colegio, cuando los niños no querían ir al colegio. ¿Se deben aplicar los protocolos contra el absentismo a los padres que decidan no llevar a sus hijos a clase por el miedo al contagio? Absolutamente. Aquí podríamos volver a aquella tan comentada cita de la ministra Celaá sobre la propiedad de los hijos, de los padres sobre los hijos. Y en ese sentido, pues el derecho, digamos, a la educación está por encima de los miedos, de los deseos de los padres. Claro, obviamente, por otra parte, no es una situación muy específica y parte de una situación en la que existe este miedo completamente real y completamente lógico. Entonces, lo ideal sería que los padres no se sintieran en esa posición, al menos en mayoría, de hacer eso. Obviamente, puede haber algún padre o que pueda pensar que pueda estar en cualquier situación y que lo haga. En ese caso sí, tendrían que completamente garantizar que ese niño, siempre que sea seguro, siga yendo a la escuela. Pero claro, en términos generales sí se tiene que aplicar siempre. Ángela. A ver, que esas garantías no van a ser comprobadas hasta que ese alumno no vaya. Exacto. Es que no hay ninguna garantía a priori, es que eso es imposible. Yo puedo darte un informe detallado de cuál es el pronóstico, de cuáles son las medidas, pero hasta que yo no decida que mi hijo asista y vaya a la escuela, no voy a ver si realmente se cumplen, no se cumplen, si es efectivo o no. No podemos tener ese compromiso y esa garantía a priori, que es lo que yo no entiendo. El miedo, por supuesto, lo veo totalmente comprensible, pero el miedo no puede paralizar y eso también es otro tópico. Tiene que ser un poco de puesta a prueba y mira que es una cuestión, como digo, sin quitarle el más mínimo porcentaje de importancia. Pero es que, ¿qué hacemos? Es que ya llevamos un tiempo ya con este tema y con este debate y es que no hay otras medidas, nada más que las que anuncia la ministra. No hay otras medidas ni probabilidades ni medidas de protección alternativas. No, lo que hay es lo que hemos tenido al principio. Por lo tanto, creo que ahí, en el caso de que
X familia decida que su hijo no vaya al colegio, por supuesto ese niño habrá que darle y prestarle una atención bastante especial, no por nada, sino por la pérdida que va a sufrir a todos los niveles. Otro de los problemas de esta vuelta al cole, si deciden todos los padres cumplir la ley que supone llevar a su hijo al colegio en periodos que están entre los 6 y los 16 años, cuando es la escolarización obligatoria, nos encontramos con que tenemos muchos niños. Y hablamos de la ratio. La bajada de ratios, que se plantea como muy necesaria en estos momentos, se plantea como muy necesaria por una simple cuestión matemática. En un aula donde cabían 30, ahora separado a metro y medio, pues ya no caben 30. ¿Cómo vamos a superar el problema de las ratios, Ángel Antonio? Claro, es que volvemos a lo de antes. O sea, es justo un problema que lleva ocurriendo ya hace ya muchos años, de que las ratios se van pidiendo que se reduzcan desde hace ya bastante tiempo los sindicatos docentes, y ya nos encontramos con este problema. En muchos casos, incluso ha habido colegios en los que se han recortado y se ha aumentado la ratio para este curso, con lo cual es un desastre completo. Y claro, esto pues la única manera es, lo que comentábamos, contratar más docentes, habilitar más aulas y más espacios e intentar bajar ratio por lo que se comentaba de unos 15 alumnos por clase en vez de 25 o 30 como hay en todas las aulas. Sí, es que es bastante sintomático el hecho de que el replanteamiento de la masificación de alumnos, de saturación del sistema educativo en general y de los profesores en particular a la hora de desempeñar su trabajo, se haya puesto en tela de juicio cuando no tenemos una pandemia, cuando efectivamente es un problema que ha estado adoleciendo al país, creo que implícitamente, creo que desde siempre. Entonces, creo que es que ahora mismo hace falta meter la mano hasta el fondo del océano y empezar a extraer mm, viejos elementos que tenemos ahí. Ahora es cuando tenemos que reducir los ratios, ahora es cuando tenemos que contratar más personal. Realmente eso ha sido un problema siempre. ¿Se va a hacer? Bueno, es como necesario es, hay que contar con medios. Eso es imprescindible. Ahora, como he dicho antes, hay que invertir, hay que arriesgarse y hay que mover, en definitiva, en el mercado laboral en el que están estas plantillas de profesores que están esperando esa oportunidad para prestar ese servicio y acudir a ese rescate, porque esto me recuerda un poco al tema de los enfermeros en marzo, cuando se estaban sacando enfermeros y médicos de debajo de las piedras porque el personal era tremendamente escaso. Yo creo que estamos viviendo un poco la misma situación, aunque evidentemente no con el mismo impacto, afortunadamente. Yo creo que, bueno, hay que hacer un replanteamiento a todos los niveles y ser capaces de arriesgar realmente y no vender pompas de humo. Aunque pongamos un ejemplo, que es, aunque todos los centros tengan la capacidad de docentes suficiente para donde antes había 30, ahora tenemos 15. ¿Qué pasa si no tenemos aulas suficientes? Si el espacio, porque el espacio al fin y al cabo es el que es. Si no hay aulas suficientes, especialmente para tener 2 clases de 15 todos los días presentes en el centro. ¿Qué se debe hacer? Claro, es que ya, de nuevo, he intentado en el último momento arreglar un problema que lleva siendo gravísimo durante años. Entonces, claro, todo esto tendría que haber ocurrido mucho antes, de haber construido más colegios a lo mejor, o de haber ampliado los que existen, más allá también de eso, como comentabas, de ampliar personal. Obviamente, si hace un año te acercabas a las demandas, o sea, a una manifestación de los profesores, a las demandas que hacían, y ya te decían que estaban completamente saturados, que no podían mantener esos ratios de alumno por aula, pues imaginémonos ahora que de repente tenemos toda esta situación extra. Ahora ya pues quizás es un problema que es imposible de solucionar de un día para otro para este curso. Pues posiblemente parece que sí, que va a ser complicado, como tú decías, donde no haya más aulas, meter a los alumnos. Pero es que esto es un problema que tendría que estar medio solucionado de antes, de no tener estas ratios tan altísimas, y ahora simplemente haber hecho pequeños ajustes para adaptarse a la situación. Si ya veníamos de una situación completamente insostenible, pues ya es imposible arreglar nada. Ángela. Yo creo que es la consumación un poco de la solución a la ligera, ¿no? De, uy, ¿esto qué pasa aquí? Vamos a intentar tapar este agujero rápidamente. Y también se ha planteado abrir polideportivos y complejos así que no tienen nada que ver con la educación. También, si es posible y si se hace, sería ridículo, no, patético.
No, pero Porque, si es viable, puede ser una solución perfectamente en algunos casos, pero no es lo que sí, debería sí, ser a largo plazo. Es el problema. efectivamente, ahí. Como una solución momentánea, por supuesto, o epocal o temporal, o llámalo como quieras, de acuerdo, pero que se mantenga sin el tiempo, eso sería un desastroso. Desastroso, pero vamos, de cabo a rabo. Yo sé que tomar decisiones en estos temas que son tan, mm, ¿cómo decirlo? Tan porosos como es el caso de la pandemia es complicado, pero no podemos justificarlo todo por la pandemia. ¿Veis precisamente viable que se hagan gimnasios, polideportivos, incluso otras dependencias municipales, como pueden ser bibliotecas, al uso de clases para intentar atajar esto durante la pandemia? Hombre, lo ideal es que si se habilitan otros espacios, sean sobre todo espacios al aire libre que son más seguros y son mejores de cara, pues esto, a la seguridad, a las medidas sanitarias. Pero obviamente, ante esta situación, pues donde no haya capacidad para más aulas, para meter más niños, habilitar un gimnasio, habilitar un polideportivo puede ser una solución, como decía Ángela, momentánea para un momento concreto, para esta pandemia, para esta situación de este curso, ahora en otoño, que parece que va a venir cargadito, como se venía anunciando ya desde primavera, de que se hablaba de ese repunte, ese rebrote en otoño, pues obviamente una solución. El problema es que, además de esta situación, existe un problema de fondo que habrá que solucionar antes o después, pero que hay que solucionar sí o sí. Entonces, es una solución temporal para un caso concreto, pero no es tampoco, como decía Ángela, algo que se pueda mantener. Es que sería catastrófico, vamos, la imagen sería, no sé hasta qué punto, y también el entorno sería muy raro para el alumnado, no sé, sería un trastorno, la verdad, desde mi punto de vista, que puede parecer muy exagerado, pero que bueno, que al final es el estudiante el que se enfrenta a un nuevo entorno y a una nueva situación, no el Estado propiamente, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Por ejemplo, puedes adaptar una biblioteca. En Almería, te voy a hablar del ejemplo que conozco más o menos. En Almería tenemos dos bibliotecas principales, una la Francisco Villaspesa y otra que se ha abierto nueva eh, cerca del paseo de Almería, junto a la Rambla Federico García Lorca. Esto el que viva en Almería entenderá las ubicaciones. Son una de las bibliotecas pertenece al Ayuntamiento de Almería y la otra pertenece a la Junta de Andalucía. No se ha podido invertir ese verano. La biblioteca la biblioteca de Federico García Lorca está abierta porque tiene estudiantes que pueden ir allí a estudiar. No se ha podido invertir el verano en adaptar todo ese espacio que es grande. La biblioteca Villa Espesa, por ejemplo, tiene 3 plantas. Eh, la otra de Federico García Lorca también es más o menos grande. No se ha podido invertir todo ese verano en adaptar esa biblioteca y cerrarlas para el uso de estudio como tal, como siempre se ha tenido a la biblioteca y adaptarla en clases temporales para los colegios, por lo menos de la zona. Pues sí, hubiera sido una solución bastante interesante, digamos, quitar esas zonas de estudio, mantener un servicio de préstamo de libros de recogida o no sé cómo sería la solución más práctica, pero sí adaptar, porque además son sitios que, digamos, tienen capacidad perfecta, pues con mesas que se pueden montar fácilmente un aula así improvisada, etcétera, etcétera. Claro. Volvemos a lo mismo, se ha improvisado todo aparentemente, por lo la sensación que da al menos de fuera es que se ha improvisado todo en el último momento y sobre la marcha, entonces es complicado. Claro, eso es verdad, porque al fin y al cabo hablábamos antes de que un poco el entorno que va a tener el alumno, por ejemplo, si se va a un gimnasio, esto no es un aula, a ver, esto estamos aquí en un gimnasio, que pintamos nosotros sentados en un gimnasio escuchando al de matemáticas. La biblioteca, eso sí lo podrían haber solucionado porque por su propia concepción tienen una estética más parecida a la de un aula. Habría que poner pizarras quizás móviles para poder recrear, para que el profesor pudiera dar su clase, pero más o menos se puede tener una instancia parecida a un aula. Sí, o incluso un proyecto sobre una pantalla para evitar, digamos, el transporte de pizarras, etcétera. Pero, o sea, realmente también un gimnasio, un polideportivo, si se adaptan, pueden funcionar igual. O sea, la idea también aprovechar cualquier espacio y sobre todo espacios amplios en los que se pueda estar sin que se acumule allí una carga vírica, y pudiendo mantener pues, las distancias y las medidas sanitarias. Hablábamos antes también, hablabas tú, Antonio, de lo ideal es espacio al aire libre. ¿Qué tipo de espacio al aire libre? Pues hombre, aquí ya dependería de las posibilidades de cada ayuntamiento, de cada colegio, pero
desde patios de recreo hasta incluso, no sé si parques municipales. Pasa que sería complicado por lo que se crearía para el resto de sociedades cerrar un parque de repente por esto, ¿no? Pero intentar buscar espacios que puedan usarse pues para poder dar clases al aire libre, que es lo que hemos hablado, se ha hablado muchas veces de que sería más seguro que cualquier sitio cerrado, tanto a nivel de ventilación como a nivel de distancia. Pues no sé, pues en vez de un gimnasio metido todo dentro, en un polideportivo en la parte exterior, por ejemplo. Pues sí, Fíjate, yo te voy a hablar pues sí. te voy a hablar de Almería otra vez, porque eso del el aire libre me ha dado otra idea. Hay junto al Parque de la Familia, esto el que viva en Almería normalmente me va a entender lo que le quiero decir. Junto al Parque de la Familia hay una explanada que era lo que antes era el recinto ferial de Almería, antes de que se trasladara a la Vega de acá. Es un terreno que más o menos está abandonado, por decirlo así. Hay gente que lo usa para jugar al fútbol y al baloncesto, y gente que lo usa así como parking improvisado, pero es un terreno que más o menos está abandonado. Es un terreno muy amplio, es un terreno muy amplio porque llega prácticamente desde el Parque de la Familia hasta el auditorio que está ya pegado a la playa. Ese hubiera sido un muy buen terreno para haberlo adaptado, y si no quieres tener a lo mejor al aire libre a 50 niños, a 100 niños, a 200 niños, con la inclemencia meteorológica, que en Almería no suele llover mucho, pero bueno, puede hacer frío y puede ser incómodo en el invierno, podría haber montado barracones como se está montando en Madrid, no como solución definitiva para toda la vida, sino como algo para salir del paso este año. Sí, aunque menos eso, planteamos un posible escenario en el que como solución hacer eso, de simplemente eso, como decía, montar allí cualquier estructura improvisada, temporal, e intentar aprovechar. Pasa que también habría que ver la geografía del lugar, si realmente el nivel de distancia respecto a la ciudad, respecto al centro, porque ya sería sitios anexos al mismo colegio para evitar desplazamientos, para evitar problemas de niños que están en un sitio o en otro. O sea, lo ideal Claro, sería mantenerlo yo, más cerca posible del centro. yo te estoy hablando, Almería de por sí es una ciudad pequeña, o sea, no es una ciudad muy grande. Te estoy hablando de que está junto a la playa, o sea, hay vida allí, o sea, además la avenida del Mediterráneo, que es la que atraviesa esa zona, es una avenida de las más importantes de la capital, una gran arteria de la capital. No es una zona que esté muy lejos del centro. A 20 minutillos andando tiene el centro, 20 media hora andando quizás el centro, a 10 minutos en autobús lo tienes. O sea, no es una zona que tampoco esté muy lejos, y es una zona muy amplia que te puede permitir montar esa aula improvisada. Sí, yo es que aquí ya, claro, no sé, pero entiendo que a nivel legal o a nivel de seguridad, no de la sanitaria, sino de la general, lo ideal es eso, mantenerse, no, si no en el centro escolar, sino en el colegio, en zonas que estén anexas, pues, esos gimnasios, en zonas de recreo. Hay un pueblo deportivo al lado, pues es un sitio útil. Zonas así, digamos, que no sea transportar niños de un lado para otro, que eso sí creo, entiendo que pueda generar más problemas para el buen funcionamiento del curso y del colegio. Pero bueno, que al fin y al cabo es especular sobre posibilidades y sobre planes que aparentemente no se han realizado ni a pequeña escala ni a gran escala. Entonces, al final es lo que no hay mucha opción de plantear nada. Yo, fíjate, en mi instituto hace muchos años, esto no me pidió a mí, esto fue antes de que yo entrara al instituto. En mi instituto hubo una época en la que hubo reformas porque se necesitaba ampliar el instituto porque se estaba quedando pequeño. Entonces, nosotros teníamos al lado el Conservatorio de Música de Almería, en la calle Padre Méndez. Se usaron aulas del conservatorio, por decirlo así, que es algo parecido a lo que se haría hoy. Sí, o sea, pues yo digo que ya algunos centros sí han tenido esa experiencia previa de sacar aulas en otros lugares que no son el propio centro. Pues igualmente, o sea, exactamente. Si en esta situación, pues igual que puede ser un colegio en obras, pues es una situación muy parecida en ese sentido, de una situación específica, especial y durante unos meses en los que hay que intentar encontrar alternativas. Ángela, Sí, será como la reutilización de espacios que siempre estuvieron ahí o que realmente nunca contaron, ahora deben de ser un poco rescatados y readaptados para intentar paliar esta situación, pero sí que es verdad que es algo que no se ha puesto todavía sobre la mesa, ni creo que se vaya a poner, al menos de momento, pero que como alternativa estaría bastante bien porque, bueno,
daría esa tranquilidad, esos espacios abiertos y esa transpiración del ambiente tan necesaria en muchos otros centros educativos y locales y farmacias y demás, ¿no? Que la ventilación es un componente bastante importante dentro de los edificios y demás. Bueno, vamos a cambiar de tema. Otra de las quejas de los profesores y responsables de centros educativos es lo que hemos hablado antes y lo que ya hemos hablado en muchas partes del programa, el trabajo a la carrera que ha tenido que hacer para adaptar los centros de estudio a la nueva situación sanitaria. Desde el Ministerio se afirma que desde junio está ya el documento que era necesaria para adaptar todos los centros educativos. Desde el Ministerio de Educación hablamos. Pero lo cierto es que hay muchos que dicen que no han conocido ese documento hasta hace unos días. Algunos directores de centros educativos afirman que el alto estrés al que están sometidos le están provocando problemas incluso a su propia salud, como puede ser insomnio. ¿Cómo lo veis? Claro, aquí por un lado están los protocolos que se han publicado estos últimos días, estas últimas semanas. También ha habido durante el verano centros que han acometido obras para intentar adaptarse parcialmente a la situación. Y claro, aquí respecto a los directores que comentaba y respecto también a los docentes que, digamos, están todos en el mismo saco, el problema que ha ocurrido es que se ha dejado sobre el colegio, sobre los profesores y sobre los comités directivos todo el peso de esta adaptación. Son los colegios los que han tenido que adaptarse, son los docentes los que, como se quejaban algunos, casi tienen que hacer de enfermeros dentro del aula, y al final esto es lo que causa estos problemas que comentabas. Y claro, es que un director de un centro o un comité directivo de un colegio no tiene capacidad ni formación técnica como para decidir estos niveles de la seguridad sanitaria en una pandemia, o los profesores no tienen tampoco capacidad de decidir o de ser capaz de manejar una situación así dentro de un aula, ¿no? Entonces, al final es muy complicado, sobre todo porque se ha dejado todo el peso sobre cada uno de los centros, que eso a nivel universitario es menos grave porque por un lado son mucho más independientes y al ser también mucho menos números y más grandes, son más capaces de manejar, tienen mayor presupuesto, etcétera, etcétera. A nivel de colegio, a nivel de educación primaria y secundaria, es un desastre dejar todo ese peso sobre los colegios, que es lo que parece que casi que han dejado hasta el último momento las administraciones autonómicas. Entonces, efectivamente, ¿crees que se ha dejado todo a último plazo? Es decir, se ha dejado a la carrera para hacerlo los últimos días de agosto y los primeros de septiembre. Es que, bueno, es lo que parece al menos y lo que aparentemente opina casi la mayor parte de la población, y la sensación yo creo que da a todo el mundo, ¿no? Que es cierto que se han hecho detalles, como comentaba, ¿no? Pues colegios que donde se han hecho obras, donde se han ampliado, se han hecho pequeñas ampliaciones o se han, pues no sé, a lo mejor reformulado reformas en el comedor para intentar adaptarse al tema de distancia, pero lo que es a nivel de protocolo, lo que es a nivel de configurar lo que va a ser el nuevo curso, la sensación es que durante el verano no se ha hecho prácticamente nada y se ha dejado ahora con las prisas a cada uno decidir sobre la marcha. Y se está viendo, pues, por ejemplo, pues no sé, en la Comunidad de Madrid, presuntamente se ha enviado un comunicado en un último momento para los profesores para tomarse una prueba en el día de hoy. Y eso se comunicó ayer por la noche. Entonces, si esto es así, es de verdad, estamos ante un problema gravísimo porque al final es el día antes o un par de días antes de empezar ya a trabajar, estar aquí haciendo trámites que muy bien, vale, es verdad que un test PCR a un profesor o se lo haces poco antes o no tiene sentido hacérselo, pero que menos de tener esa información con unas semanas de antelación o tener, digamos, unos protocolos ya escritos desde antes. Normalmente la educación pública, tanto a nivel desde primaria hasta universitario, los planes de estudio, los protocolos, etcétera, etcétera, el funcionamiento normal del curso se suele publicar, se suele estar en conocimiento del público general cuando termina el curso anterior, poco al principio de verano. Este año estamos viendo que vamos a empezar el curso, que ya empezaron en el caso de infantil, y prácticamente no tenemos muy claro de cómo va a ser el funcionamiento. Y, por ejemplo, a nivel universitario, que va a empezar también en breve, todavía existen muchísimas dudas de cómo se va a implantar. Entonces, claro, es un problema como mínimo de apariencia de que nos han dado la seguridad de que esté eso bien hecho, los protocolos y las medidas. Es verdad, fíjate, el caso de Madrid es muy interesante porque lo he leído yo poco antes de juntarnos aquí a grabar. ¿Cómo se ha hecho toda la carrera? Cuando era algo simplemente como
hacer reconocimiento médico que siempre se hace antes de empezar un curso y este año además hace una PCR. Algo que algo que suele ocurrir todos los años con el añadido de hacer una PCR, pero algo que estaba previsto, es decir, algo que no era un imprevisto. Si Sí, este es el nivel de trabajo que se hace con algo que está previsto, ¿qué va a pasar cuando llegue a cosas que no estaban previstas? sí, exactamente. Yo quiero pensar, aunque sea que eran cosas que estaban más o menos previstas, pero no se han anunciado hasta que no ha llegado el momento. Que en ese caso entonces sería un problema brutal de comunicación de no haber entregado esta información, no haber, digamos, aunque fuera pincelada antes del último momento. Pero exactamente, o sea, el problema es que parece que estamos yendo, pues según lo que conocemos hoy, hacemos para mañana. Y eso, pues a nivel de lo que es el sistema de educación, es un desastre, porque a nivel de, yo qué sé, hemos hablado mucho del tema del ocio nocturno, de los bares, etcétera, hostelería. Ahí más o menos sí podemos hablar de semana a semana, de si es peligroso o es seguro abrir o cerrar. A nivel educativo, un curso escolar tiene que estar previsto desde antes de empezarlo. No se puede estar, como comentabas, sobre la marcha, si ahora empeora la situación, tener que decidir y pensar qué hacer o si tal. Entonces, es un desastre en ese sentido. Sin duda, ¿tú crees que esto va a afectar al funcionamiento del curso, esa imprevisibilidad que parecen tener los políticos? Claro, o sea, sí, en previsión de todas las administraciones a todos los niveles, o sea, de intentar un poco improvisar lo que sea, eh, que yo creo que sí, obviamente afecta. Si tuviéramos todo previsto de hace meses, seguramente habría cosas que no habría esas dudas, no, como comentábamos, esos padres que a lo mejor pueden decidir no llevar a sus niños al colegio por miedo, o sea, todo esto serían situaciones probablemente solucionadas, como comentábamos, los problemas que ya tenía estructurales, la educación, al no haberse solucionado, aumentan aún más el peligro del escenario al que nos enfrentamos. De modos eso, al final es intentar pues tener sobre todo informar a la gente, ¿no? Porque yo entiendo que tienen en las consejerías de salud, en la de educación, digamos, los expertos, los comités de expertos, tienen toda la información y todos los posibles escenarios. Lo que falla quizás es eh, incluso tratar a la población como de manera adulta e informar de los posibles escenarios, de las posibilidades, de qué se están planteando y qué no, aunque después obviamente yo entiendo que muchas de estas medidas tienen que ser implantadas en el momento justo, porque no se puede saber el alcance justo con el que vamos a empezar el curso hasta que no empiece, pero por lo menos aunque sea informar a la población para su bienestar mental, aunque sea. Bueno, lo cierto es que con protocolos o sin ellos, las aulas ya se han abierto tímidamente. Se han abierto desde el 1 de septiembre para estos exámenes de septiembre. Lo cierto es que este año a septiembre debería ir directamente el sistema educativo, la verdad. Pese a que algunas facultades universitarias han apostado por evaluaciones online, el grueso de institutos y universidades sí han abierto sus espacios con menos aforo, más distancia y la mascarilla obligatoria. Lo cierto es que no ha salido con demasiada intensidad para los medios de comunicación, pese a que este vaya a ser el gran ensayo general de cara a la apertura de aulas. ¿Cómo lo veis, Ángel Antonio? Pues hombre, o sea, como decías, esto va a ser gran experimento, vamos a ver estas semanas cómo va a funcionar y esperemos que lo que se ha hecho funcione y entre eso y la responsabilidad de la gente y digamos todo en general se pueda más o menos mantener una situación normalizada que yo creo firmemente que no vaya en ningún caso a ser mínimamente cercana a lo que vivimos en marzo-abril. Yo creo que guarda un poco de optimismo por eso mismo que acaba de decir Antonio. No estamos en una situación completamente nueva, sino que estamos dando pasos que ya era hora de readaptarnos ya definitivamente en lo que tiene que ver con la vida normal, no solamente con salir del trabajo o ir al trabajo, sino ya con que los niños y niñas del país tengan posibilidad de seguir formándose con relativa normalidad, quitando, bueno, los 4 requisitos mínimos que hay para que los niños puedan asistir a clase y tengan esa seguridad que todo el mundo busca. Pues la verdad es que sí, este puede ser el gran ensayo general para septiembre. Lo cierto es que es un ensayo bastante más peligroso porque vienes de tu lugar de residencia habitual, es decir, de tu casa, entras a la universidad o al instituto, en este caso a la universidad porque estamos hablando de gente que viene de fuera, y luego te vuelves a ir a tu casa, es decir, es una cadena más riesgosa en el sentido de que estás viajando más y te estás moviendo más por lugares que no son habituales.
claro, es un extra sobre lo que es todo. Aún así, como repetimos, yo creo que hay que ser, digamos, mantener ese mínimo de optimismo y de pensar que lo que se está planteando va a funcionar mínimamente bien. Aparte, ya te digo, el efecto y la consecuencia de todo este tipo de medidas y proyectos que se están llevando a cabo para proteger y llevar a cabo una educación en esta nueva normalidad, creo que ya contamos con que van a tener por lo menos la intención de ser productivo. Luego ya se verá cómo se va desarrollando. Precisamente Rojo Vivo acaba de tuitear, acaba de recuperar una declaración que tiene que Ujú. ver con una madre de un niño de La Javia, de un pueblo de Granada, en la que recoge, no nos garantizan una baja de ratio y ella supuestamente demanda pues más seguridad para la vuelta al cole, un poco lo que tiene, lo que estamos hablando, llevamos comentando en la mañana de hoy, que todavía hay que buscar o consumar la palabra garantía, pero claro, hasta que a posteriori los niños no vayan, no sabremos si hemos hecho algo bien, mal, regulado, si hay que dar pasos atrás. Efectivamente. Bueno, vamos ahora, quiero hacer una reflexión, quiero plantear una reflexión que era la que se hacía en un programa, la escuché en un programa. El programa en cuestión se llama La Reunión Secreta, se emite por la plataforma de YouTube y lo presenta el doctor José Miguel Gaona, que se hizo famoso especialmente por ser el colaborador de los programas de Iker Jiménez. Establecía un paralelismo con marzo. Quizás se acuerden de que en marzo esta pandemia no se veía venir, que esto no nos iba a pasar a nosotros, que lo que había pasado en China e Italia era imposible que pasaba en España, que esto era solo una gripe. Establecía ese paralelismo con esa, dice, con esa plantea falsa sensación de seguridad, especialmente con la vuelta al cole, aduciendo que ese riesgo es demasiado bajo, incluso que los medios están diciendo que ese riesgo es demasiado bajo. Y con ese comentario que plantea y con ese debate que plantea el doctor José Miguel Gaona, la pregunta que surge ahora es si la afirmación hay una mayoría de asintomáticos es la nueva versión de esto es solo una gripe. Es decir, ¿se está dando una falsa sensación de seguridad? Bueno, en este caso, la frase de los asintomáticos no es tampoco, no es una percepción como era en ese momento de que era una gripe. Es una cosa real. O sea, el virus, y se ha sabido en todos los países en los que han podido, digamos, realizar test masivos desde el principio, los asintomáticos son mayoría entre los contagiados. Y obviamente, ahora que hacemos más test, estamos viendo que la mayoría son asintomáticos y son casos leves. En marzo, que no teníamos capacidad de hacer test y que no conocíamos la enfermedad, pues obviamente casi todos los casos que conocíamos eran personas que hospitalizaban o personas que tenían síntomas graves. Entonces, en ese sentido, es un mundo completamente diferente. Además, ya también todo eso, digamos, toda esa gente que saca infectada, que ya fue infectada, contagiada en primavera, en principio, supuestamente ahora tendría esta inmunidad para este segundo brote, con lo cual, digamos, estos ámbitos, por ejemplo, residencias de ancianos, donde afectaron tanto, ahora entre que están más protegidas y entre que ya sufrieron, por desgracia, ese primer brote, esa primera oleada, deberían estar menos afectadas. Entonces, hay que estar siempre vigilante y es cierto que en primavera se minusvaloró el alcance del virus, pero no quiere decir que permanentemente estemos siempre tomándolo a la baja y siempre dando mensajes minimizando el posible daño. Hombre, Ángela. yo creo que hay que resetear un poco la mente con no propagar o estimular ese miedo, ¿no? Yo creo que dar una sensación de falsa seguridad o no, creo que también está un poco en cómo interprete cada uno la situación. Me parecería una exageración comparar la situación de ahora con la de marzo. Eso es impensable. Los números están ahí y también la sensación individual, aunque exista este miedo que no nos va a abandonar en mucho tiempo porque vamos a convivir con esta situación durante un tiempo bastante largo, o al menos así se presupone, pero no podemos estar conviviendo con ese miedo o con esa negatividad constante, porque si no, no vamos a ser capaces de afrontar una vida normal, un día normal de trabajo o lo que sea, teniendo en cuenta ese miedo paralizante. Siempre hay que tenerlo en mente y presente, pero no de una manera tan negativa, porque al final te acabas cortando la libertad a ti mismo. Contra esta idea de nos están engañando, nos están dando una falsa sensación de seguridad,
la idea de él, esto no es para tanto. La crítica a la quizás exagerada magnitud que la vuelta a clase ha tomado en la sociedad por efecto, evidentemente, de los medios de comunicación. Si quizás hayan dedicado programas a representar el riesgo desmedido de la vuelta a las clases, pintando a los colegios casi como si fuera el nuevo escenario del apocalipsis. Y yo aquí quiero recuperar un poco lo que se prometía. El lunes se va a estrenar en la 1 un nuevo programa matinal, se llama La Hora de la 1, y estuve viendo la presentación del nuevo programa que se hizo a la prensa y destacaban mucho, enfatizaban mucho en un aspecto: no vamos a poner música de tensión, en el sentido de que no vamos a decir que cada 5 minutos se está acabando el mundo. ¿Vosotros creéis que precisamente se ha intentado vender la idea falsa de que cuando se abra el colegio se acaba el mundo, que viene el apocalipsis? Hombre, no es tanto venderse ideas, sino que, claro, comentaba, ¿no? Lo de la música de tensión, eso al final es lo que vende, lo hemos comentado muchas veces, lo que vende es la polémica, lo que vende es el miedo, la tensión, y incluso se pide, por ejemplo, esto recuerdo que lo hablamos también hace mucho tiempo, muchos programas, el tema de que a lo mejor lo que hacía falta es una televisión como más sosegada, más optimista, menos, digamos, dando tanta dimensión a los problemas, y el debate que de ahí puede surgir sobre si hasta qué punto se puede ser censura respecto a lo que está ocurriendo de verdad, ¿no? Sobre hasta qué punto el no dar mucha importancia a los sucesos, a las desgracias, etcétera, etcétera, es, digamos, intentar mantener una visión optimista o es censurar la realidad. Obviamente hay programas de eso que viven de la confrontación, que viven del miedo y viven, como comenta alguna vez, que son programas casi de hasta viejas, ¿no? Que se dedican a eso. Entonces, pues la verdad es que celebro mucho que haya programas que, digamos, tengan una visión más normalizada, más sosegada de lo que está pasando. Una visión más realista en el fondo. Sí, al final los medios de comunicación, si alguna capacidad tienen, es esa, ¿no? Marcan, digamos, la agenda vital de todos los ciudadanos y obviamente el modo de transmitir X información y solamente si se focaliza en la parte negativa de una situación como la que nos rodea, obviamente no fomenta el hecho de que, sin perder, ya digo, los pies del suelo, sean capaces de enfrentarse a esta situación de una manera, digamos, medianamente racional, sino que se dejen llevar inconscientemente por estos nuevos focos o cloacas, o sea, podemos llamarlo como sea, de miedo y de pánico desmesurado. Por ejemplo, ahora La Vanguardia estaba hablando del Día de la Diada, que quiere convocar una manifestación, un tumulto, una concentración de riesgo la Asamblea Nacional Catalana. Yo creo que ni tanto ni tampoco, te quiero decir, concentraciones de riesgo, el hecho de que tú propagues, por ejemplo, los negacionistas, con el tema de Miguel Bosé, el hecho de inocular ese tipo de ideas de esto es demasiado, no podemos estar en esta situación, ni mascarillas ni nada, eso tiene que estar sancionado porque contraviene el objetivo principal que es la moderación y un poco una cierta normalidad, no un estado de pánico generalizado, ¿no? ¿Hasta qué cierto punto, a estar todo el día hablando de la vuelta al cole, tiene un cierto poder ocultador sobre los otros asuntos de la actualidad? Por ejemplo, las deficiencias en la gestión, los problemas en la sanidad, las reivindicaciones de ayuda de aquellos que necesitan dinero y no lo tienen para vivir. ¿Hasta qué punto tiene ese poder ocultador? Bueno, no, yo no lo llamaría tampoco un poder ocultador, lo que sí es cierto, obviamente, es que existen agendas o existe una agenda, digamos, lo que se llama la agenda setting, ¿no? La agenda principal que toca los medios de comunicación y que se centra en muchos temas. Se habla pues mucho de eso, se habla también, se ha comentado mucho la carga excesiva, quizás, según muchos, sobre el tema de los ocupas, sobre otros temas así de ese estilo. Al final, los medios de comunicación eligen unos temas de los que hablar, o unos, digamos, unas posiciones que defender o que atacar, y ahí es de lo que se habla. Eso, al final, obviamente, claro, es lo que, como decía, es lo que hace que vire el discurso, las discusiones públicas. Pero yo entiendo que no es tanto un tema de ocultar, sino de simplemente de que se habla de ese tema y es lo que se convierte en el tema de conversación. Y entonces los medios siguen hablando de eso hasta que se queme el tema en concreto.
Yo entiendo que esto no va al hilo de lo que estamos hablando ahora mismo, pero me acaba de llegar un artículo del diario.es y lo encuentro muy interesante. Lo voy a leer textualmente, por lo menos un párrafo. Un curso escolar sin optativas, sin menos educación física, la epidemia altera los currículos, proyectos y asignaturas. Los docentes inician un curso, el curso más incierto, con un dilema como si hay que reducir el currículo, eliminar optativas donde se mezclan grupos de alumnos o si deben usar docentes especialistas como tutores de nuevos grupos reducidos por falta de más profesores de refuerzo. ¿Vosotros creéis que esta puede ser una solución? Es decir, quitar optativas, reducir el currículo para poder dividir clases y para poder tener esos docentes para ayudar en la división de clases, en la bajada de ratio. Hombre, eso genera problemas porque, claro, los profesores también tienen una formación específica en su asignatura o en un grupo de asignatura. Entonces, volvemos otra vez a dar competencias a profesores que no deben tener, ¿no? Pero, y no sé, supuestamente si se dan esas asignaturas optativas para el currículo, con lo cual, de nuevo, es quizá otra decisión sobre la marcha para intentar solventar la situación, pero que no sé hasta qué punto puede ser perjudicial en otros sentidos. Ángela. Hombre, yo la verdad que no sé hasta qué punto esa es la solución, pero bueno, también entiendo que si hay determinadas actividades como es educación física que no pueden ser realizadas de una manera normal y que efectivamente implica cierto contacto entre los alumnos y no es el mejor momento para llevarlas a cabo, entiendo que eso pueda ser lo que haya que hacer, pero entiendo que eso vaya en detrimento de la plantilla de los centros. Por ejemplo, el personal de educación física se vería reducido o tendría que readaptarse de una manera totalmente anómala con respecto a su materia. No sé, yo también parto de la base que todo se puede reajustar de alguna medida. Obviamente, a la hora de reajustarlo no va a ser como era antes, pero alguna solución también en ese caso, si se toma esa medida, también habría que dar a ese colectivo, a ese profesorado. Bueno, y ahora vamos a hacer un ejercicio que quizás sea peculiar, pero que es el que se van a tener que enfrentar muchas familias en unos días. La pregunta va a ser, ¿qué echamos en la mochila? Pablito, ¿qué echamos en la mochila? Que mañana empiezan las clases. Pues vamos a intentar explicar lo que hay que echar en la mochila, lo nuevo, lo que se mantiene y lo que no, ya no se va a poder echar. Así que vamos a hacer una cosa, la vamos a hacer además de verdad. Vamos a coger una mochila, yo la tengo aquí a mis espaldas y yo ya la tengo a mi mano aquí, la mía negra. Y vamos a explicar, vamos a ver lo que hay dentro y lo que sí hay que enseñar, lo que hay que echar en esa mochila. Esto es un momento de Dora la Exploradora total cuando llamaba a la mochila. Vamos a ver lo que encontramos. Lo primero que encontramos, gel hidroalcohólico, muy importante, gel hidroalcohólico para desinfectar. Se supone que las aulas de por sí tienen que estar desinfectadas, pero es interesante siempre desinfectarse las manos, incluso desinfectar la mesa y demás. Y se recomienda que se lave uno las manos 5 veces al día. Siempre he recomendado echarse gel una vez se acaban las clases o empiezan las clases. Además, yo la verdad voy a recomendar una cosa que es el spray. No me paga nadie, a eso tengo que aclararlo. Voy a recomendar el spray. ¿Por qué? Porque puedes echarle a la mesa o le puedes echar a la silla, por ejemplo, en la que te vas a sentar y tener doble seguridad, aparte del típico de mano. También hay que llevar mascarilla de repuesto por si se te rompe la tuya o simplemente por un motivo, porque las mascarillas quirúrgicas, que son las más comunes por otro caso, tienen un efecto real de 4 horas. Es decir, a partir de 4 horas ese efecto se empieza a debilitar, así que es interesante. Kleenex también es interesante llevar papel higiénico incluso, que puede llegar a ser hasta más higiénico también que usar el de los baños. Guantes no está obligado y quizás tampoco recomendado porque se pueda dar una falsa sensación de seguridad, que es lo que ya ha ocurrido durante la pandemia y durante la desescalada. Y eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo, lo que entra ahora. Lo que se tiene que mantener, libros y estuches, lo esencial para seguir las clases. Cada uno el suyo, esto es muy importante. Eso de pásame el boli,
pásame el boli rojo, que lo necesito un momento, pásame el tipe, el típico pásame el tipe. Eso ya se acabó. Ser generoso ahora es un peligro, así que el compartir se va a acabar. Y para los colegios, lo que ya no va a poder estar, yo ya no sé si eso seguía, pero en mi época sí. Lo que ya no va a poder estar en los colegios, que a los niños les encantaba, los cromos del álbum de la liga se acabaron. Ya eso de, a ver, cambiamos los cromos del álbum, a ver quién tienes tú, a ver si me lo puedes cambiar porque yo tengo este repetido, eso ya se acabó porque ahora los nuevos recreos, por decirlo así, van a ser jugar todos solitos o si no jugar todos solitos con distancia, siempre sin compartir para evitar la transmisión del virus. Esto es la mochila un poco que básica. ¿Qué más echaríais? No sé si vosotros echaríais algo más, Ángel Antonio. Bueno, yo sobre todo haré hincapié en el tema de la mascarilla extra, no tanto por la duración del tiempo, que en el fondo más o menos, aunque pierda un parte de su efectividad, sigue siendo importante y por, digamos, unos minutos o un rato no pasa nada, pero también sobre todo por la posibilidad de romperse, sobre todo las que son de tipo quirúrgico. A mí, por ejemplo, pues de hecho me pasó una vez y no llevaba una de repuesto, y si se rompe es un problema importante, sobre todo si estás en un sitio haciendo cualquier actividad que no puedas ir a por una o conseguir una fácilmente. Yo creo que está un poco bastante completo, ¿no? Creo que el tema para mí, por ejemplo, con respecto al gel hidroalcohólico, yo ahí haría bastante hincapié en que cada uno lleve el suyo individual, siempre, 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 no solamente en el colegio, sino bares, restaurantes, cualquier sitio que use el suyo y por supuesto que esté homologado, si cabe la expresión ahí, que no use uno que no tenga nada que ver con lo que es un gel hidroalcohólico, porque por lo menos así ha sido mi experiencia personal en algunos locales, me he encontrado con que era gel de manos propiamente, no era gel hidroalcohólico porque eso se percibe, por ejemplo, por el olor. Si es gel hidroalcohólico tiene que tener un componente de alcohol que tiene que venir indicado en la etiqueta o el propio olor que tiene que desprender. Así que en eso vamos a ser un poco más cautelosos y vamos a ir a la farmacia y comprar el que es, no el que supuestamente es. Muy importante. Y los niños pequeños, que está saliendo mucho el meme de le he cambiado mi mascarilla a Lucas porque la suya era más bonita, pero Lucas se la ha cambiado a José Luis porque la de José Luis era más bonita todavía. Eso no, eso hay que tenerlo cuidado, que eso es peligroso. Yo ya casi debería advertir incluso a los universitarios, que son capaces. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, echa la mochila, vamos a irnos al cole. Vamos a ver cómo se está llevando esa vuelta al cole en los países en los que ya se ha vuelto, porque hay muchos países en los que ya se ha vuelto. Vamos a quedarnos cerca, en Europa. En Europa la distancia y la mascarilla es obligatoria en la mayoría de países. Hay países como Italia o Reino Unido que están apostando por lo mismo que parece que se va a empezar a apostar en España, los grupos burbuja. Mientras que en otros países se va a volver a la escuela con medidas, pero de manera tranquila, sin grandes novedades. El riesgo de contagio es verdad que está. En Florida, por ejemplo, se detectaron miles de casos, nada más abrir la escuela, algunas se tuvieron que cerrar, pero lo cierto es que el riesgo es bajo si hay poca gente, si la sala está bien ventilada y se evita gritar y cantar. Vamos, lo contrario de una clase infantil. Los cierres de centros educativos se están produciendo, pero no de manera generalizada. Eso también es importante decirlo. Solo en lugares con brotes, solo con lugares donde está la cosa más complicada. Y en la vuelta al cole internacional, el premio Darwin quizás se lo podría llevar Países Bajos, donde parece que el coronavirus no ha existido nunca, porque según nos cuenta el diario digital La Información, allí las medidas han sido cercanas a cero. Ni distancia de seguridad, ni mascarilla obligatoria, ni reducción de aforo. O sea, la vida sigue igual. Eso sí, se recomienda tener abiertas puertas y ventanas y revisar la que parece que es la precaria ventilación de los centros. ¿Qué medidas cogeríais vosotros para adaptarla a España y cuáles no? Hombre, desde luego las de Holanda de no hacer nada, obviamente no. También una que recuerdo haber leído de Alemania sobre que instan a los padres que cualquier niño que tenga el mínimo síntoma no llevarlo directamente al colegio, aunque pueda parecer positiva, yo creo que puede ser lo contrario, porque realmente niños, sobre todo niños pequeños, no hablamos de infantil o primaria, que el niño no tiene cada 2 por 3 un poquito, una décima de fiebre, no tiene unos mocos, no tiene síntomas de resfriado. Entonces, si ya ese baremo lo ponemos tan bajo para no llevarlo a clase por miedo al coronavirus, volveríamos a lo que comentamos antes de no dar clase en ningún momento, ¿no? Entonces,
creo que hay que ser estrictos en las normas, pero digamos mantener una cierta cabeza y no pasarse tampoco para intentar garantizar lo mayor medida posible el curso normal, ¿no? El curso escolar. Hombre, la verdad que el modelo de los Países Bajos es de vivir en esa utopía en la que esto no ha existido nunca, o Suecia, por ejemplo, que rechaza utilizar las mascarillas porque entienden que tampoco tiene tanta incidencia, o no sé qué planteamiento, cuando el mundo están cayendo datos que son como bloques de hormigón. No entiendo cómo se puede vivir en esa utopía o en esa vida paralela, pero quitando eso, creo que el hecho de que nosotros cumplamos con todos los requisitos o tengamos en mente que la mascarilla es obligatoria, que la distancia de seguridad también, que el gel hidroalcohólico es obligatorio y tomar la temperatura en cualquier caso, quitándolo de Antonio, porque ya es entrar en una esquizofrenia barata en la que un moco o una tos ya es sospechosa, porque eso es una realidad que vivimos todos cada vez que salimos a la calle y no podemos evitar estornudar. Es como, acabo de tirar una bomba. Bueno, vamos a relajarnos un poco, porque toda la vida se ha tosido y se va a seguir haciendo. Entonces vamos a tener que guardar un poco la cordura y no entrar tanto en una esquizofrenia. Yo quiero decir una cosa, si una tos es sospechosa, yo le quiero mandar un saludo a nuestro amigo Romero, que está siempre resfriado. Por cierto, ya me meto la Efectivamente. publi. El 14 de septiembre, Romero en Jaque Mate con la nueva sección de deportes. Ya de paso meto la publi. Bueno, vamos a hablar ahora de otro punto de interés, es la escuela concertada, porque estamos hablando mucho de la educación pública, pero nos interesa saber también cómo está la cosa en la escuela concertada. Un artículo que leíamos en el diario.es que se titulaba Más recorte y más concertada. Allí lo que se hace es criticar a la Junta de Andalucía en manos del PP y de Ciudadanos por sus beneficios a la escuela concertada. La queja que se pone es una, para la educación importa más la concertada que la pública. En contrapartida, en el ABC, un reclamo de la educación concertada y privada. Les falta dinero, necesitan dinero para las medidas contra la COVID-19. ¿Cuál creéis que es la situación real en la concertada y si se está privilegiando esa escuela concertada? Bueno, por un lado ya respecto al artículo que comentabas de la ABC, lo que son las escuelas privadas, se supone que por su carácter privado tienen que, entre comillas, buscarse la vida en términos generales, entonces tampoco pueden reclamar mucho a la administración. Y claro, obviamente esto volvemos a lo que comentamos sobre la reforma educativa, que al final son detalles como podía ser más apoyo a la pública o a la concertada de uno u otro partido, y es cierto que el Ejecutivo actual ha apostado fuertemente por intentar mantener a la concertada que se estaba, digamos, tambaleando un poco, incluso ayudarla más, también meter en algunas ayudas a la privada, etcétera. Y claro, obviamente es una declaración de intenciones y seguramente pues se está ayudando, espero que, bueno, no sé si en detrimento de la pública, pero sí es cierto que se le da mucha importancia a mantener fuerte esa educación concertada y privada. Hombre, yo creo que siempre que se privilegia a un grupo, sea el que sea, siempre ese comportamiento va en detrimento del opuesto, aunque no sea la intención del punto, esa intención al punto de partida. Pero sí que es verdad que, bueno, que en la educación concertada barra privada está tomando un ascenso bastante importante, sobre todo en comunidades como el País Vasco y Madrid, creo recordar, era donde se estaba estableciendo con una comodidad bastante amplia. También yo creo que desde mi punto de vista la educación pública no puede quedar en ningún caso como un reducto olvidado, porque desde mi punto de vista también la educación concertada es subsidiaria de la pública, por lo tanto, eh, exigir que reciban la misma partida de unos presupuestos me parece un poco desmesurado. Pero bueno, esto es una cuestión que no nos va a abandonar nunca, ¿no? Es una batalla ya como típica en torno a la educación. Por lo tanto, creo que también hay que ser lo más ecuánime posible, porque el detrimento siempre sabemos para quién va a perjudicar y sobre todo a quiénes. ¿Creéis que precisamente equiparar la pública y la concertada al mismo nivel por parte de las administraciones públicas es, en el fondo, desprestigiar la educación pública? Es decir, no apostar tanto por la educación pública. Hombre, claro,
es obviamente apostar por el sistema concertado, ¿no? Que, como decía, es lo que ha estado apostando la Junta estos últimos años, pero claro, obviamente, como decía Ángela, si digamos das a uno, en última instancia es quitando a otro, si no estás metiendo extra. Entonces está, digamos, quitándole capacidad, quitándole recursos a la pública para asegurar la supervivencia seguramente de la concertada o incluso empezar a meter a la privada una especie de régimen semiconcertado en el que mantengan su libertad, digamos, de actuación, Ujú. pero también recibiendo apoyo económico de las administraciones, ¿no? Entonces, claro, es una declaración de intenciones ideológicas completamente. Hombre, yo creo que ya con ese aporte que tienen por ese convenio que existe entre el Estado y la empresa educativa, por muy raro que suene, son así, son empresas educativas, yo creo que ya ahí tienen un punto por encima y una ventaja bastante importante sobre lo público. Eso es un punto extra que a lo mejor la diferencia no es tan grande, pero no sé, el hecho de que la concertada pida recibir más trato que la pública me parece algo no es que no pueda ser por temas de rechazo, sino porque la coyuntura de una y otra no es la misma. Otro apunte que queremos hacer en este especial, y ya es el último, porque es una duda que nos habéis hecho llegar muchos por Instagram y queríamos darle solución. Un apunte que interesa especialmente a los universitarios, ¿vale? Esto va especialmente para los universitarios. Si se suspenden las clases presenciales, nos confinan, ¿qué pasa con el contrato de mi piso y residencia? Porque muchas personas eh, estudian fuera de su casa. Les vamos a contar lo que es la cláusula COVID-19, que se basa en una premisa. Si la pandemia vuelve a impedir la reapertura de universidades o las universidades se cierran durante el curso, el arrendatario, que eres tú, el estudiante, puedes solicitar que tu contrato quede cancelado y que no haya ningún tipo de penalización, ¿eh? No te pueden cobrar una penalización por cancelar tu contrato. En otras palabras, el propietario recupera la posesión de la vivienda y, tras vaciar por completo la vivienda del estudiante, puede realquilar el piso durante el curso. Esto evita lo que ocurrió en marzo, las prisas y la esperanza de volver al aula pronto, 15 días, un mes, provocaron una situación complicada, con el estudiante fuera del piso de la ciudad donde estudia, pero con sus cosas allí, los propietarios no tenían ni hogar ni alquiler mensual. O también el pago obligatorio del estudiante, otra cosa que se vio allí en marzo, pese a estar confinado y por tener sus pertenencias en el piso alquilado. En cuanto a residencia universitaria, muchas están optando por esa misma cláusula COVID-19. Otras firman contratos mensuales en lugar de anuales. Y las que firman contratos anuales están intentando mantener el pago de una cantidad significativa mucho menor de lo que se paga o directamente eliminar el pago si no se está allí. ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo veis esto de la cláusula COVID eh, a la hora de beneficiar al estudiante y al propietario, por otra parte? Pues hombre, todo lo que sean dar normas, dar herramientas para una situación así es positivo. Como comentabas en el segundo cuatrimestre del curso pasado, de la primavera, el problema que hubo es que se dejó un poco a la decisión de cada uno y obviamente en ese sentido los arrendadores, los propietarios de los pisos eran los que tenían, digamos, toda la capacidad de presión, ¿no? Frente a los estudiantes que no tienen tampoco mucha capacidad. En ese sentido, pues estas cláusulas son muy positivas, aunque sea, pues, como decía en el caso de algunas residencias, que sea un pago parcial o sea o sea una moratoria total. Bueno, moratoria no, que se elimine el pago de los meses restantes en caso de confinamiento. Lo veo muy positivo porque además también al principio, bueno, antes comentabas lo de al nivel de económico, lo que supone educación, al nivel de esas personas que viven de alquilar pisos a estudiantes y tal. Bueno, yo en mi caso personal, la gente que vive de alquilar pisos, digamos que en esta situación de catástrofe social, están en las últimas posiciones, en general por toda la gente que son rentistas, en última posición en cuanto a prioridad de ayudas y de solventar la situación en esto, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no creo que tengan muchos problemas ellos por dejar de cobrar por un piso que están alquilando. Ángela. Yo creo que la verdad que el hecho de que exista este mecanismo salva mucho y cura mucho la locura generada al principio, ¿no? Que realmente aquellos estudiantes que estaban residiendo en un piso de alquiler no sabían muy bien cómo podían actuar, qué derechos tenían o cómo proceder. Vamos, mi caso particular no es
porque no resido en una residencia ni nada, pero entiendo que este mecanismo haya salvado a muchos de cometer a lo mejor alguna imprudencia y a muchos que se dedican a alquilar pisos y demás a saber realmente cuáles son sus límites y su capacidad de acción con respecto a su inquilino. Entonces me parece que era necesario para moderar un poco esta locura que como siempre está en la economía en medio. Sin duda. ¿Y creéis que esto luego va a volver a generar algún problema de tipo legal? Porque luego yo sé que hay muchos pisos de alquiler que están decidiendo no firmar esa cláusula COVID, es decir, volver a la misma situación del año pasado. Claro, hombre, tensión en el momento en el que haga cualquier tipo de confinamiento en cualquier sitio, van a empezar a aflorar por montones de problemas, eso está clarísimo, ¿no? O sea, y va a mantenerse porque seguramente muchos pisos no se incluirá o muchos propietarios no la querrán meter, entonces eso va a causar problemas. Sí, pero ahí es importante una palabra, ¿no? Que es el control. Eso tiene que tener, vamos, una atención máxima porque repercute en este caso, en estudiantes que están reclamando algo que realmente le pertenece. Entonces, esa persona que sea propietaria de un piso tiene que ser consciente de que en el caso de no respetar la existencia de esta cláusula va a ser penalizado y que tiene obligatoriedad de incluirla en el contrato que le haga al estudiante, que es como un compromiso más dentro de lo que es lo típico, la limpieza, el orden y la finalización del contrato, ¿no? Ujú. Sí. Sin duda alguna. Por cierto, a la gente que nos ha escrito diciendo a mí no me lo han ofrecido y muchos sí, no sé lo que es, pedidle a los caseros que lo ofrezcan porque estáis en vuestro derecho. Así que es un tema muy interesante porque nos lo han preguntado y queríamos incidir en ello. ¿Tenéis derecho a cancelación del contrato? Sí, se cancela las clases. Yo entiendo que en principio se cancelan las clases definitivamente como ocurrió en marzo. O a reducción del precio durante el alquiler, o sea, durante el alquiler mientras se está confinado, o algún tipo de acuerdo. Pero tenéis derecho a que eso ocurra. Así que miradlo. Y para cerrar, una conclusión. ¿Cómo veis que va a ser este curso? ¿Qué reformas haríais? ¿Cómo creéis que va a ser la educación? ¿Se cerrarán los colegios? Una breve conclusión para cerrar el programa. Pues el curso empezará y seguirá, yo creo que estable más o menos. Habrá sitios donde cierre, habrá comunidades y provincias donde se tendrá que impartir al menos parcialmente online, pero creo que esto va para adelante y por muy mala que esté la situación, yo creo que va a seguir el curso hacia adelante. Yo creo que esto es una cuestión como empiezan los partidos de fútbol, ¿no? Hasta que la pelota no empieza a rodar y terminan los 90 minutos no se sabe cómo ha acabado. Y esto es un poco igual. Vamos a tener un poco de prudencia y de paciencia y no vamos a echar tanta cuenta o pretendamos aislarnos un poco de pensamientos tan tremendistas como los que ha, ha dicho o ha propagado Ayuso, afirmando que es inevitable que los alumnos se contagien porque las personas mayores se están contagiando, en fin, ese tipo de mensajes no ayudan en el comienzo de una nueva etapa y Europa Press lo acaba de recoger en su Twitter, no puedes propagar ese tipo de mensajes, por lo tanto vamos a mantener la prudencia y vamos a saber a quién escuchar, en qué momento escuchar y luego que cada uno individualmente saque sus conclusiones. Pues Ángela León, Antonio de la Lama, muchas gracias. A ti, Carlos. Gracias a ti. La vuelta con un tema muy interesante. Si necesitáis algo, si tenéis alguna queja, si necesitáis que vuestros problemas sobre la vuelta al cole se escuchen, tenéis las redes sociales de Jaque Mate a disposición, las recuerdo brevemente: Instagram @Radio Jaque Mate, Twitter @Jaque Mate FM. Volvemos en un próximo programa. Hasta entonces, sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias.